hermanos, buenos días. Aquellos que nos visitáis por primera vez, bienvenidos. Cuando termine el culto no te vayas, tenemos un regalito para daros, ¿vale? Así que cuando termine el culto, allí fuera os estarán esperando con un detallito de bienvenida. Nos honráis con vuestra presencia y espero que el Señor os bendiga. Como sabéis, estamos hablando de que viene el tiempo de lluvia, un tiempo de lluvia que ya Dios ha hablado, lleva varios años hablando de que viene un tiempo de lluvia sobre España, que viene un avivamiento, viene un mover de Dios a nuestro país, a nuestra nación. Y como sabéis, llevamos varios domingos, estamos enfocados en Primera de Reyes, capítulo 19, del 41 al 46, lo vamos a leer, 18, lo he escrito yo mal ahí, capítulo 18. Dice así: entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías ascendió a la cumbre del Carmelo y postrado en tierra puso el rostro entre las rodillas. Luego dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo, vuelve 7 veces. A la 7ª vez el criado dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida. Entretanto, aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo un gran aguacero. Estamos hablando y estamos creyendo, estamos esperando que viene un tiempo, viene una lluvia en el sentido espiritual, viene una lluvia a nuestro país, viene un mover de Dios. Dios quiere salvar las almas, Dios quiere traer nuevos convertidos, quiere restaurar a los hijos pródigos, estamos creyendo y orando, pero tenemos que ubicarnos correctamente y entender qué es lo que estaba pasando aquí para aplicarlo. Si recordáis, estuvimos hablando primero del contexto en el que eso se dio. Un contexto de decadencia espiritual porque el pueblo se había alejado de Dios, el pueblo le había dado la espalda a Dios y había entrado en un periodo de decadencia espiritual, de corrupción, de injusticia, de inmoralidad. Y aplicamos eso a nuestra realidad social y nacional actual. Una palabra que, por cierto, fue muy pesada al ver la realidad de nuestro país, que le ha dado la espalda a Dios y vivimos con corrupción, con injusticia, con inmoralidad, con perversiones en todos los sentidos y se ve como normal, ¿verdad? Y a pesar de ser una palabra dura, era necesario hacer referencia a ello para entender que aún en medio de esa oscuridad y de esa decadencia espiritual, todavía Dios derramó la lluvia. Todavía Dios ahí derramó la lluvia. Después estuvimos hablando de los acontecimientos previos, qué es lo que pasó antes, y vimos 2 fases. Vimos una primera fase, si recordáis, y esa primera fase tenía 3 niveles. En el primer nivel, el profeta se posiciona de parte de Dios, confronta al pueblo y le dice, escuchadme, ¿hasta cuándo vais a estar entre 2 pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, y si no, seguid a Baal. Está diciendo, a cuenta de todo está diciendo, escúchame, a estas alturas de la vida, y yo quiero traer la lluvia, aclárate. O eres cristiano a 100%, o si no, vete. Pero posiciónate ya, no ande a 2 aguas. No, para esto soy cristiano, pero para esto me gustan más los del mundo. No, y era una palabra que traía una confrontación necesaria para que después se desarrolle todo lo demás. Y una vez que uno se posiciona, puede pasar al segundo nivel, que es la restauración del altar, que es lo que hizo Elías. Restauró el altar. Y hablamos de restaurar nuestra relación personal con Dios. Si recordáis, estuvimos hablando de los 3 elementos clave de esa restauración del altar y de nuestra comunión con Dios. Hablamos de la oración, hablamos de la adoración y hablamos de la consagración. Los 3 elementos fundamentales para poder restaurar el altar. Y solamente cuando el altar es restaurado es que puede venir el fuego de Dios sobre su iglesia. Hoy hemos cantado, Señor, que venga el fuego, ¿verdad? Fuego que no se apaga, pero ese fuego que no se apaga no va a venir si yo no restauro el altar.
si yo no restauro una comunión y una vida y una relación personal con Dios, una vida de oración, de adoración y de consagración? Entonces viene el fuego, y cuando desciende el fuego de Dios, ya viene el tercer nivel, y es que podemos tratar con los enemigos, que es lo que hizo el profeta. Dio muerte a los profetas de Baal, a los 400 profetas de Baal. Y hablamos concretamente de aquellos enemigos que representan la voz de las tinieblas en este mundo, que vienen a desviarnos del propósito de Dios. Y esa es la primera fase. Sin eso, todo lo demás no se desencadena. Pero cuando completamos esa primera fase, por así decirlo, inmediatamente entramos en una segunda fase que también tenía 3 niveles. Y estuvimos hablando que lo primero que pasa es que se desarrollan los sentidos espirituales. En el versículo 41 dice así el profeta Elías, que hemos leído: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. ¿Qué ruido si no había lluvia? No había nubes. ¿Cómo lo estaba oyendo? En el espíritu. ¿Por qué? Porque sus oídos espirituales se habían agudizado, se habían desarrollado, se habían afinado. Entonces, cuando yo me posiciono, restauro el altar y tengo victoria sobre mis enemigos, entonces mis sentidos espirituales conectan con el cielo y puedo oír en el espíritu, puedo ver en el espíritu y puedo percibir en el espíritu, aunque la realidad externa diga todo lo contrario. Ahora, una vez que los sentidos espirituales son agudizados, ¿qué pasa? Que podemos discernir los tiempos. Elías discernió los tiempos. Estoy oyendo una lluvia, por lo tanto es tiempo de lluvia. Entonces, si yo quiero discernir los tiempos en los que estoy viviendo, tengo que tener muy desarrollados mis sentidos espirituales, que no los voy a poder desarrollar si no completo la primera fase. Y una vez que yo entiendo los tiempos, vamos al tercer nivel. Es la ubicación y la acción. Es decir, Elías, al entender los tiempos, dijo: ya sé dónde tengo que estar y qué tengo que hacer. Por eso Elías subió a la cumbre, subió al monte de Carmelo, porque al entender los tiempos dijo: vale, ya es tiempo de lluvia, por lo tanto yo tengo que estar en un lugar y haciendo algo en concreto. Y entramos ya en la tercera fase, que es la fase de subir al monte, y es la que vamos a ver en esta mañana, que también tiene 3 niveles. El primer nivel es subir al monte. El segundo nivel es cuando ya estamos arriba en el monte y llegamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y el tercero, que es el último de todo, es que ya podemos identificar las señales. Que es cuando se desarrolló todo eso, es cuando él vio la nube y dijo: vale, esta nube ya sé lo que significa. Pero no empecemos la casa por el tejado, que es lo que hace muchas veces la Iglesia. Hablamos de señales, pero no restauramos todo lo anterior y nos perdemos. ¿Cómo vamos a identificar las señales si todo lo demás antes no ha sido restaurado? No se puede. Y encontramos por ahí mucha gente hablando de señales, sin tener lo primero restaurado, y están disparando a vete tú a saber dónde, porque no están identificando bien las señales, sacando cosas a veces de su contexto. Entonces, en esta mañana vamos a centrarlo solamente en el primer punto. El primer punto, que es subir al monte. ¿Vale? Nos centramos solamente en el primero y ya cuando a la vuelta del retiro hablaremos de los otros 2. Subir al monte. ¿Qué es subir al monte? Bueno, para que nos hagamos una idea, básicamente, subir al monte es ir. Es ir. Yo me tengo que mover. Es ir a un encuentro sobrenatural con Dios, donde Dios manifiesta su presencia de una manera tangible, de una manera poderosa, y trae una nueva revelación y trae una nueva gracia para un tiempo concreto, para un tiempo oportuno. Esto es mucho más, es un nivel, un escalón más alto que simplemente restaurar el altar. Estamos hablando de ir a un encuentro con Dios. Es mucho más que orar, es mucho más que adorar, es mucho más que consagrarme, es realmente encontrarnos cara a cara con Dios.
Porque muchas veces es cierto que estamos restaurando el altar, estamos orando, estamos adorando, pero como que no percibimos en nuestro espíritu la presencia de Dios. Yo estoy hablando de eso. Ahora, no estoy hablando de emociones, no estoy hablando de que mi cuerpo sienta, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en mi espíritu yo puedo decir, hoy sé que he estado en la presencia de Dios. Porque en mi espíritu yo he percibido la presencia de Dios, aunque mi cuerpo no haya sentido nada. Aunque, como veremos también al final, muchas veces el cuerpo también y las emociones también. Pero lo importante es que en mi espíritu yo diga, yo sé que hoy he estado en la presencia de Dios. Y eso es un nivel mucho más alto. Ahora, las dos palabras clave aquí son subir y monte. Son subir y son monte. Ahora, para subir, ¿qué se necesita? ¿Qué necesito yo para subir al monte? Dos cosas, determinación y decisión. Determinación y decisión. ¿Por qué necesito yo determinación para subir al monte? Bueno, en primer lugar necesitamos determinación porque el enemigo se va a oponer. Eso es lo primero. El enemigo no quiere. El enemigo no quiere que tú y yo subamos al monte. El enemigo no quiere que tú y yo accedamos a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, porque él fue echado del monte por su orgullo. Ese lugar donde él estaba fue echado y no quiere que tú y yo subamos. Entonces el enemigo se va a oponer. Después tenemos otra realidad y es que en nuestra propia fuerza somos débiles. Cuando Jesús se llevó a sus discípulos al huerto, les pidió que oraran y se quedaron dormidos. Y el Señor les dijo, a la verdad la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, en nuestra propia fuerza, muchas veces nos damos cuenta que nos cuesta subir el monte. Nosotros no tenemos la fuerza ni la habilidad para subir al monte. Y en tercer lugar, es precisamente porque el terreno no es que sea en sí fácil, no es lo mismo que andar en la llanura. Hay una inclinación, por lo tanto, hay como más trabajo, nos cuesta más subir a ese lugar. Todas las personas que se dedican a hacer senderismo y que hacen alpinismo y se dedican a ir por los montes y a hacer subidas, son gente profundamente determinada, porque si no somos determinados, vamos a terminar tirando la toalla tarde que temprano, porque nos va a costar. Entonces tenemos que ser muy determinados. Y lo segundo es que tenemos que ser gente que haya tomado una decisión. ¿Y sabes por qué hay que tomar una decisión? Porque para subir al monte yo tengo que dejar la vida del valle. ¿Qué es la vida del valle? La vida cotidiana, mi día a día, mi familia, mi trabajo, mis responsabilidades, mis obligaciones, que no podemos desatender, que tenemos que atenderlas, claro que sí. Pero para estar en el monte, a veces tengo que dejar la vida del valle. Y a veces el enemigo se encarga de que estemos tan ocupados con la vida del valle que no tenemos tiempo para subir al monte. Y entonces decimos, Señor, no tengo tiempo para ir al monte. Y el Señor, no sé a ti, pero a mí me dice, no es que no tengas tiempo, es que no estás determinado a subir al monte, ni has tomado la decisión de dejar el valle aparcado durante un tiempo. Ese es el problema de la iglesia. Por lo menos mi problema es que no es cuestión de tiempo, es cuestión de determinación y decisión. Porque no puedo estar con un pie en la cima y otro pie en el valle. No puedo. No tengo tanta elasticidad, hermano. No soy el hombre elástico. No llego. Si estoy en el valle, no puedo tener un pie en la cima. Si estoy en la cima, no puedo tener un pie en el valle. No se puede. O estoy en un lado o estoy en otro. Y vamos a ver cómo hay el caso de
varios personajes en las Escrituras que decidieron subir al monte. Todos estos, Abraham en el monte Moriab, Moisés en el monte Sinaí, Elías en el monte de Horeb, Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la Transfiguración. No se llama así, pero se le llama así por lo que ahí aconteció. Los expertos creen que era el monte de Tabor, ¿vale? Pero bueno, ponemos así monte de la Transfiguración y nos ubicamos. Y Jesús en el monte de los Olivos. Y sabes que todos ellos tuvieron que dejar la vida en el valle. Y no es porque no hiciera falta, no es porque no hiciera falta atender las cosas del valle. Es porque hacía falta estar en el monte para después atender las cosas del valle. ¿Tú sabes por qué la vida en el valle se nos hace tan cuesta arriba? Porque no subimos tanto al monte. Porque no subimos tanto al monte. Entender que estamos hablando no solamente, cuando hablamos de subir al monte, no estamos hablando de decir yo oro 1 hora al día. No estoy hablando de eso. Ya hemos hablado de restaurar el altar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de decir yo he tenido un encuentro con Dios hoy. Estoy hablando de eso. Con eso la vida en el valle después fluye mejor. No que vayas a estar exento de problemas. No. Pero fluye mejor. Abraham tuvo que dejar a Sara en la tienda. Tuvo que dejar a Sara. ¿Necesitaba Sara a Abraham? Claro que sí, pero era tiempo de subir al monte Sinaí. Lo siento, Sara, ahora no puedo estar contigo, tengo que estar en el Sinaí. Moisés dejó al pueblo en el valle, a cargo de Aarón y Hur, al pueblo entero. ¿Necesitaba el pueblo a Moisés? Claro, de hecho, él se fue y la liaron parda, construyeron un becerro de oro. Y Moisés podría haber dicho, no, es que si yo me voy, pues si tú te vas y los quieres atender y no decides subir al monte, tienes un problemón. Tienes que dejar al pueblo durante un tiempo. Es que van a meter la pata. No importa, necesitas estar en el monte, ya después arreglaremos aquello. Pero que no te distraiga. Que no te distraiga. Elías también tuvo que ir al monte Horeb. Pedro, Jacobo y Juan con Jesús en el monte de la Transfiguración. Hacía falta que estuvieran en el valle, claro. Había un muchacho que estaba endemoniado y los demás querían liberarlo y no podían. Y corrían el riesgo. Bueno, es que es necesario atender a esta persona. No, perdona, no. Ahora es necesario que estés en el monte. Ya se atenderá después a la persona. Y Jesús en el monte de los Olivos, igual. Entonces, tenemos que buscar nuestros momentos y la sensibilidad para saber cuándo tenemos que estar en el monte y cuándo tenemos que estar en el valle. Porque del valle somos muy conscientes. Muy conscientes somos del valle. El problema es que no lo somos tanto del monte, de la presencia de Dios. Y claro, entonces ahí vienen los problemas en el valle. Ahí el valle se nos hace un mundo, un cuesta arriba. Señor, no entiendo, no sé por qué, para dónde vamos, qué es lo que hago, con esta situación no puedo. Y el Señor dirá, ¿y cuándo vas a venir al monte? ¿Cuándo vas a venir a mi presencia? Y vamos a ver cada uno de estos casos y vamos a extraer algunos principios espirituales de lo que podemos recibir en el monte y de cuál es su impacto en el valle. Primer caso, el caso de Abraham. No lo vamos a leer todo. Abraham en el monte de Moriab, Génesis capítulo 22. Sabemos que el Señor le pide a Abraham que suba al monte a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el único hijo que él tenía, y el Señor le pide que lo mate. Y él está dispuesto, va para allá, y cuando él está levantando el cuchillo dispuesto a matar a su hijo, Dios le detiene y le dice, quieto, no lo hagas, ya sé que me temes. ¿Qué está pasando ahí? Abraham en el monte. ¿Qué es el monte? ¿Qué simboliza el monte? ¿Qué pasa en la presencia de Dios? Bueno, en primer lugar, el monte es el lugar donde somos probados y aprobados. Aprobados. Versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, toma a Isaac, tu hijo, al que tanto amas, vete a tierra de Moriab,
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham fue probado y aprobado. ¿Sabes por qué fue aprobado? Porque en el versículo 12 dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios. En otras palabras le está diciendo: Abraham, quieto, tranquilo, no lo hagas, que yo sé que te lo cargas. Abraham, que si no te paro, te cargas a tu hijo, ¿eh? Abraham, tranquilo, has aprobado. Has aprobado. Tú sabes que el fracaso o el acierto de nuestras pruebas no depende de la dimensión o la dureza de la prueba, sino del hecho de que yo haya estado en el monte. A veces con pruebas muy pequeñitas nos pegamos un batacazo. La clave no está en qué tipo de prueba estoy pasando. La clave está en: ¿estoy yo en el monte? ¿Estoy yo buscando la presencia de Dios? No estoy hablando de orar, estoy hablando de estar en la presencia de Dios. Porque solamente los que están en la presencia de Dios es que van a poder ser aprobados. ¿Y qué es ser aprobado? Muy fácil: superar la prueba. Superar la prueba. Por eso necesitamos estar en el monte. Porque que me levante la mano quien no ha pasado por ninguna prueba. Porque entonces que me diga cómo lo ha hecho, por favor, porque yo no quiero pasar por prueba. El problema es que aquí vamos a pasar porque fue Dios el que lo probó. Entonces Dios nos va a probar. Dios nos va a probar. Va a depender de nosotros que aprobemos o no. ¿En qué medida? En la medida en que nosotros pasemos tiempo en el monte, pasemos tiempo en la presencia de Dios. Y para eso necesitamos determinación y decisión, que evidentemente nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos, pero ahí Dios nos da la gracia, nos da su ayuda, el Espíritu Santo nos fortalece y nos capacita para subir. Pero lo que no me da Dios, lo que no me da el Espíritu, es la determinación y la decisión, eso lo pongo yo. Y a partir de ahí Él dice: vale, ¿estás determinado? ¿Vale? ¿Has tomado la decisión? Pues yo te ayudo. Y Él nos ayuda. Pero es el lugar donde somos probados y aprobados. Lo segundo que vemos es que es el lugar donde nuestro corazón es revelado. Nuestro interior sale a la luz. En el versículo 12 que hemos leído dice: no extiendas tu mano ni le hagas daño al muchacho, ya sé que temes a Dios. Ahora, no es que Dios no lo supiera. Dios lo sabía. El que no lo sabía era Abraham. Y Dios le está diciendo: ¿ves? Tú eres un hombre que me teme. De repente Abraham se encuentra con una realidad y dice: esto es lo que hay en mi corazón. Esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que hay en mi interior. Cuando yo estoy en el monte, lo que hay en mi interior sale a la luz. Es revelado. Le pasó a Isaías cuando estuvo en la presencia de Dios, que de repente dijo: ¡ay, mis labios! Soy un hombre inmundo de labios, un profeta. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Si yo quiero saber realmente cómo estoy en mi interior, tengo que subir al monte. Porque en el valle, si yo no subo al monte, en el valle voy a vivir con una percepción equivocada de mí mismo. Y a veces puedo tener una perspectiva de mí mismo muy baja, y cuando subo al monte me dice: muchacho, que no es para tanto, que no estás tan mal, mira. ¡Wow! Y te vienes arriba. En el buen sentido de la palabra. Gracias, Señor. Pero también puede pasar al revés, que yo me creo: qué bien estoy. Cuando subes al monte te dice el Señor, como Isaías, dijo: ¡ay, pero mi vocabulario está! Y dijo el Señor: sí, así está tu corazón. Entonces necesitamos subir al monte para poder tener una verdadera concepción de nosotros mismos a la luz de lo que Dios nos quiera revelar de nuestro corazón.
El monte es el lugar donde Dios ratifica sus promesas. Dios ratifica sus promesas. Ahí le dice, después de que ha hecho eso, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, es decir, haber estado dispuesto a matar a tu hijo, y no me has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de tus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa ya se la había dado anteriormente en varias ocasiones a Abraham, pero ahora la está ratificando y la está sellando. ¿Tú sabes que Dios no siempre cumple las promesas que nos da? ¿Te has preguntado por qué a veces Dios me da una promesa y después no la cumple? Porque yo no he subido al monte. Porque todas las promesas de Dios tienen condiciones. Y si yo no cumplo con las condiciones, Dios no las cumple. Entonces, tenemos que pasar por el monte. Yo no sé cuántas promesas te ha dado a ti Dios y cuántas promesas estás esperando que se cumplan en tu vida. Pero te pregunto, ¿estás en el monte? ¿Estás pasando tiempo en la presencia de Dios? Porque solamente ahí Dios va a ratificar sus promesas contigo. Y no quiere decir que tú las vayas a ver cumplidas en ti mismo, porque Abraham no vio ninguna de esas cumplidas. Abraham no vio una multitud. Abraham estuvo en la tierra prometida, pero no heredada, no la conquistó, simplemente estuvo como peregrino. Y mucho menos vio la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Él no vio nada, pero Dios las cumplió. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía cuándo tenía que estar en el monte. Y por último, es el lugar donde Dios nos provee. Es el lugar donde Dios nos provee. Él sube allí y en el versículo 13 dice así: alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy: en un monte el Señor proveerá. ¿Dónde nos va a proveer Dios para el valle? En el monte. Señor, necesito, ven al monte. Señor, me hace falta, ven al monte. Es ahí donde te voy a proveer. ¿Qué necesitas? Fuerzas, ven al monte. ¿Qué necesitas? Sabiduría, ven al monte. ¿Qué necesitas? Un trabajo, ven al monte. ¿Qué es lo que necesitas, hijo, para cumplir mi voluntad? Ven al monte. Ven al monte. Porque es en el monte donde el Señor proveerá. Entonces, ¿qué te hace falta, hermano? No sé, a cada uno, a mí me hacen falta un montón de cosas. A mí me hacen falta un montón de cosas. Y el Señor dice: aquí estoy. Ven al monte. Ven a mi presencia. Yo te iba a dar lo que necesitas. Lo que necesitas. Y a veces yo voy y digo: Señor, me hace falta esto y esto y esto. Dice: no, mira, tú necesitas esto. Porque siempre pedimos lo que creemos o pensamos que necesitamos. Pero en el monte Dios nos da no lo que yo pienso que necesito, sino lo que Él sabe que yo necesito. ¿Y cuál fue su impacto en el valle? Bendición de Dios. Después, a partir de ahí, ya Abraham lo único que aparece en escena es buscando una esposa para su hijo, y después su muerte. Y en su muerte dice que murió Abraham en buena vejez, anciano y llenos de días. Morir llenos de días en el Antiguo Testamento era un símbolo de bendición de Dios. Morir llenos de días, es decir, la bendición de Dios está conmigo. ¿Quiere terminar tus días llenos de la bendición de Dios? Sube al monte. Sube al monte. Porque es allí donde Dios nos va a bendecir. Si queremos tener una vida donde la bendición de Dios nos acompañe hasta el final de nuestros días, tenemos que ser gente que sube al monte.
Y eso se notará después en el valle. Repito, cuando hablo de bendición no quiere decir que todas las cosas te van a ir bien. Quiere decir que aunque las cosas no te vayan bien, tú vas con la bendición de Dios. Porque a José no le fueron bien las cosas, pero la bendición y la mano de Dios estaba con él. No confundamos. Pero si quieres contar con la bendición de Dios, tenemos que subir al monte. Después hay una influencia transgeneracional. Nos dice, más adelante cuando muere Abraham, dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac. Su descendencia fue bendecida. Su descendencia, la descendencia de Abraham. ¿Tú quieres que tus hijos sean bendecidos? Pasa tiempo en el monte. Si a ti te da igual la bendición de Dios para tu vida, por lo menos si la quieres para tus hijos, pasa tiempo en el monte. No, a mí me da igual que Dios me bendiga, pero ¿te da igual que bendiga a tus hijos? Porque si no, perdona que cuestione tu paternidad, tu corazón paternidad, no que seas padre de los niños. Tenemos que pasar tiempo en el monte. Si no es porque yo quiera ser bendecido, por lo menos porque yo quiero que mis hijos, mis nietos, sean bendecidos. Tengo que pasar tiempo en la presencia de Dios. Y la bendición de Abraham no se quedó en Isaac, ha llegado hasta nosotros hoy. Fijaros cuántas generaciones ha afectado, porque tú y yo somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. O sea, fijaros hasta dónde alcanza, hasta qué generación ha alcanzado, miles y miles de generaciones después, alcanzando la bendición. Porque si Abraham no hubiera superado esa prueba y hubiera subido al monte, ¿en qué se hubiera quedado esa promesa? Menos mal que no tenemos que comprobarlo. Pero ahí fue cuando dijo el Señor, vale, estoy determinado a hacerlo porque ya sé, y eso pasa solamente por estar en la presencia de Dios. Y finalmente, su impacto en el valle fue que Dios cumplió la promesa. Los 3 aspectos de la promesa, Dios la cumplió. Le dio una gran nación, Israel se multiplicó. Israel se multiplicó y se sigue multiplicando y no sabemos exactamente cuántos israelitas hay en el mundo, no hay manera de contarlo. Salen debajo de las piedras, si es que no te enteras y tú, este artista, no, este es judío, el otro judío, el otro judío, el otro judío. Digo, madre mía, hay judíos por todos lados. Claro, la promesa de Dios se multiplicará y no la podrán contar como la arena. Tú puedes contar los granos de arena que hay en el mar. ¿Tú puedes contar las estrellas que hay en el cielo? No, pues no podemos contar cuántos judíos hay, que no hay manera de contarlo. O sea, habrá una estimación, pero que no hay manera de contarlo, que no tenemos ni idea. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se contaba a Israel, se contaba de una edad hasta una edad. Ah, pero ¿cuántos había menores de esa edad? No sé, no lo contamos. No hay manera de saber exactamente cuánto hay de judíos. Dios cumpliendo su promesa. ¿Y eso afecta al valle? Claro. No hay más que ver nuestro entorno. No sabemos. Conquistó la tierra prometida con Josué, ¿verdad? Y la promesa de que Israel regresará a la tierra prometida. Promesa que todavía queda partes por cumplir y todo. O sea, que afecta a la vida en el valle. Y por supuesto, la promesa de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra la tenemos con todos los creyentes que hay. ¿Verdad? Entonces, claro que tiene su influencia. ¿Y por qué se desató todo eso? Porque Abraham era un hombre que sabía cuándo tenía que estar en la presencia de Dios. Segundo caso, el caso de Moisés. Lo encontramos en Éxodo del capítulo 19 al capítulo 33, pero sabemos que en un momento dado, cuando Moisés libera al pueblo de Egipto, ¿verdad? Cruzan el Mar Rojo y por ahí están en el desierto. Y en un momento dado, Moisés sube al monte de Sinaí. Moisés sube al monte de Sinaí, deja al pueblo con Aarón, con Hur, y él sube al monte de Sinaí. Sabemos que pasa 40 días de ayuno, 40 días sin comer, 40 días sin beber, ¿verdad? Después tuvieron que ser otros 40 más, pero él subió al monte.
Él subió al monte. ¿Y qué es? ¿Qué vemos aquí? En primer lugar, es el lugar donde Dios manifiesta su gloria. Dios manifiesta su gloria. Capítulo 24, versículo del 1 al 5. 15, perdón. Del versículo 15. Dice, aconteció que antes de que él acabara de hablar, salió, creo que he apuntado mal la cita. Claro, que apunté. Está buscando claro, es que estoy en Génesis, no en Éxodo. Aquí. Éxodo 24, ahora sí, del 15 en adelante. Entonces Moisés subió al monte Moisés, y una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte de Sinaí. La nube lo cubrió durante 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria del Señor era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí vemos que el monte es el lugar donde Dios manifiesta su gloria. No podemos experimentar la gloria de Dios sin pasar por el monte. Y solo Moisés experimentó esa gloria de Dios, y los que estuvieron en el valle no. No, ellos solamente veían la gloria de Dios desde lejos. Y yo no quiero ser de los que ven la gloria de Dios desde lejos. Yo no quiero ser de los que ven torear desde la barrera, como se diría aquí en Andalucía. No quiero ver los toros desde la barrera. Nos hemos acostumbrado y decir, qué guay la gloria de Dios allí, la gloria de Dios aquí, la gloria de Dios en este. ¿Y qué de la gloria de Dios en ti? ¿Estoy yo experimentando la gloria de Dios? Pues si no subo al monte, no voy a poder experimentar la gloria de Dios. Es el lugar donde recibimos instrucciones específicas. ¿Sabes que ahí le dio Dios a Moisés todo tipo de instrucciones? Le dio las instrucciones morales, el decálogo, los 10 mandamientos. Le dio instrucciones religiosas. Ahí en el monte le dijo que tenía que construir el tabernáculo, le dijo cómo tenía que ser el sacerdocio, cómo se tenían que vestir los sacerdotes, cómo tenían que ser la ofrenda, todo lo que venía siendo el ritual religioso, se lo dio ahí. Incluso le dio instrucciones a nivel social, porque habla de la esclavitud, habla de la violencia, habla de una serie de leyes humanitarias. En definitiva, le dio las instrucciones a Moisés de cómo tenía que conducirse el pueblo. Entonces, es en el monte donde vamos a recibir las instrucciones para saber cómo tenemos que conducirnos en el valle. A veces andamos en el valle como pollo sin cabeza, sin saber qué hacer, ni sube al monte, venga al monte y yo te daré instrucciones para saber cómo tienes que vivir en el valle. ¿Estás pasando por una situación que no sabes por dónde meterle mano? ¿No sabes cómo coger el toro por los cuernos? ¿No sabes cómo? Ven al monte y te daré instrucciones de cómo tienes que afrontar esta situación. Ven al monte y te diré cómo tienes que guiar al pueblo. Ven al monte y te diré cómo el pueblo tiene que vivir. Ven al monte. Ay, Señor, ¿escojo o no escojo este trabajo? Ven al monte y te daré instrucciones. Señor, ¿qué hago en esta situación? Ven al monte y te diré lo que tienes que hacer, te daré instrucciones. Ven al monte. Es que vivimos la vida esperando a que Dios baje del monte al valle, y Dios se pasa la vida esperando que nosotros subamos del valle al monte. Y el uno por el otro la casa sin barrer, y Dios no va a torcer. No vamos a manipular a Dios. Y Dios dice, ¿que no subes al monte? O así te irá. Así te irá.
pero sube al monte. ¿Qué instrucciones necesitas? ¿En qué situación te encuentras? ¿Por qué situación estás pasada? ¿Sabes lo que hacer, qué no hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿Lo sabes? No, no lo sé. Sube al monte. Sube al monte. Ve a la presencia de Dios. A ver qué instrucciones Él te da. Es el lugar donde podemos también reflejar la gloria de Dios. Dice en el capítulo 34, versículo 29, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y en el versículo 35 dice, y al orar los hijos de Israel, y al ver los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo de su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés no solamente experimentó la gloria de Dios, sino que después la reflejó cuando bajó al valle. Te hago una pregunta. ¿Qué en el valle, en tu día a día, en tu vida cotidiana, qué estás reflejando y qué están viendo los demás en ti? No, me están viendo a mí. Sube al monte, por favor. Tienen que ver a Cristo en nosotros. Pero no voy a poder reflejar a Cristo, no voy a poder reflejar la gloria de Dios si yo no subo al monte. Si yo no subo al monte en el valle, lo único que voy a poder mostrar a los demás es a mí mismo. Y eso no le sirve a nadie. Ni a ellos ni a mí. Y a Dios tampoco. Entonces necesito pasar tiempo en el valle. Porque este mundo tiene que ver que hay gente diferente. Que hay gente distinta. Pero no porque seamos especiales por nosotros mismos, es porque estamos reflejando algo mucho mayor, que es a Dios mismo. El mundo no necesita ver una religión, no necesita saber que yo soy evangélico. Lo que necesita ver es la gloria de Dios en mí. Dice, este tiene algo, este transmite algo, ¿qué es lo que es? Tiene algo. Pero solamente los que están en el monte, en la presencia de Dios, son los que van a poder reflejar la gloria de Dios. Y por último, es el lugar donde podemos interceder con eficacia. Porque en el capítulo 32, si no recuerdo mal, es cuando el pueblo construye el becerro y Dios está dispuesto a fulminarse al pueblo. Se lo quería cargar y le dice, Moisés, me voy a cargar a este pueblo y tú tranquilo que voy a hacer de ti una gran nación. Yo le hubiera dicho, aleluya, gloria a Dios, cárgatelos y dame otro pueblo. Pero esa es mi respuesta en el valle. Esa es mi respuesta en el valle. Por favor, Señor, quita a este presidente del medio. Es mi respuesta en el valle. Pero en el monte intercedo, Señor, ten misericordia del presidente de gobierno. Que tu juicio no venga sobre él, que te pueda conocer, Señor. Es en el valle donde yo puedo interceder. Y ahí intercedo bien, porque en el valle intercedo mal. Quítalo del medio, que tu juicio venga sobre él, que te lo cargue. Y en el monte, Señor, tu misericordia. Tu misericordia, Señor, que lo alcance, por favor, y clamamos por las almas. Pero solamente lo vamos a hacer en el monte. Y esas oraciones son eficaces delante de Dios. ¿Tuvo su impacto en el valle? Por supuesto. Primer impacto, testimonio de la presencia de Dios. Moisés bajó y no era consciente de que estaba reflejando la gloria de Dios. Y los demás sí. Y dijeron, no te puedo... ¿Qué pasa? No. Y se tuvo que poner un velo. Él no era consciente. Pero los demás sí. Los demás sí eran conscientes. Queremos que los demás sean conscientes de decir, al monte. Claro que tiene su influencia en el valle. ¿Qué más? Él pudo guiar al pueblo por el desierto y llevarlo a su destino, a las puertas de la tierra prometida. Él no pudo entrar porque estuvo descalificado y lo tuvo que introducir Josué, pero él los pudo llevar hasta las puertas. Él pudo completar el propósito de Dios con su vida. Y si él no pudo conquistar con ellos es por su error y por su pecado. Pero Moisés
pudo guiar al pueblo los 40 años del desierto y llevarlos a las puertas. Entonces, si yo necesito llegar hasta el final de mis días, en aquello que Dios me ha demandado, voy a necesitar pasar tiempo en su presencia. Y por último, evitó el juicio de Dios sobre el pueblo. Dios escuchó a Moisés y le dijo, está bien, los perdono. Los perdono. ¿Por qué? Porque este hombre que está en mi presencia ha clamado para que yo no derrame mi juicio sobre Dios. Pero necesitamos pasar en su presencia. Tiempo en su presencia. Para que se vean los resultados en el valle. Elías subió al monte Horeb. Sabéis que después de estos acontecimientos, cuando él da muerte a los profetas de Baal, Jezabel lo amenaza de muerte en el capítulo 19, y Elías, el gran siervo de Dios, el gran profeta, entra en una gran depresión y él se va al monte. Y ahí vemos cómo el monte es un lugar de refugio frente a la adversidad. Capítulo 19, en el versículo 9, 8 y 9, dice, se levantó, pues Elías comió y bebió, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días, 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Allí se metió en una cueva. Ahora mismo Elías estaba en una situación que tras la amenaza de Jezabel le había entrado un temor y él hasta estaba en depresión, quería quitarse la vida, quería morirse, decir, Señor, mátame ya, no puedo más con esta situación, solamente yo he quedado. El Señor le dice, mira, tengo 7.000 más como tú, tranquilo, no has quedado solo, no has quedado solo, pero él estaba desanimado, desmotivado, con temor. Un hombre que había dado muerte a 400 profetas porque una mujer le dice, te voy a hacer lo mismo, entra en pánico, entra en shock, entra en un cortocircuito emocional, en desánimo, en depresión, en tristeza, y él acude al único lugar que sabe dónde va a encontrar refugio, en el monte. Va a la presencia de Dios, se mete en una cueva, y allí es donde podemos encontrar refugio. ¿Qué situación estás pasando en este tiempo, hermano? ¿Qué es lo que está alterando todo tu ser interior, tu alma, tu mente? Está todo revolucionado para arriba, para abajo. Estás en una situación de estrés, de ansiedad, de depresión, de desánimo. Ve al monte. Ve al monte. Voy al psicólogo, ve al monte. Por favor, ve al monte. Si el psicólogo necesita también ir al monte, ¿cómo te va a ayudar el psicólogo? Cógete al psicólogo y llévatelo al monte. Ve al monte. Ve a la presencia de Dios. El monte es el lugar donde Dios se revela de una manera nueva. De una manera nueva. Me encanta, dice que primero viene un viento fuerte y ahí no estaba Dios. Después viene un terremoto y ahí no estaba Dios. Después vino un fuego y ahí no estaba Dios. Hermano, esas eran expresiones habituales de Dios. Cuando Moisés estaba en el Sinaí, dice la palabra de Dios que había rayos, truenos. Estaban acostumbrados. Dios se reveló a Job en medio de un torbellino. O sea, eran expresiones a las que los profetas estaban habituados. Ver la manifestación de Dios en una tormenta, en un rayo, en un fuerte viento, en un terremoto, en un fuego. Y Elías hizo descender fuego del cielo. O sea, ellos estaban acostumbrados. Sin embargo, ahora Dios no está en nada de eso. Y se revela de una manera nueva. Un silbo apacible. Trayendo paz. Ministrando paz. Él estaba en un momento de terremoto emocional. Él estaba en un momento de viento, de tempestad en sus emociones, en su alma, en su mente. Estaba todo turbulento, no le hubiera venido nada bien
lo anterior. Sin embargo, vino un viento apacible. Dios se revela de una manera nueva, de una manera que era la que el profeta necesitaba en esos momentos de turbulencia espiritual y almática dentro de él. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu situación interior en este tiempo? Ven a la presencia de Dios para que Él se te manifieste de una manera nueva, de la manera que necesita tu situación. Y es ahí donde Dios te va a ministrar, en esa manera renovada, donde te va a traer paz, te va a traer consuelo, te va a traer descanso, te va a traer ánimo. Y por último, es el lugar donde recibimos fuerzas y dirección para seguir. En el versículo del 5 al 8 dice que le dio de comer y le dio de beber para que retomara fuerzas para continuar en el camino. Y en el versículo 15 al 16 le dice que tenía que ungir al rey de Israel y que tenía que ungir a Eliseo como el profeta. Le trajo fuerzas y dirección para continuar. Le recobró su fuerza, recobró el ánimo, pudo seguir adelante y ahora el Señor también le dio instrucciones y le dijo, mira, ahora lo que quiero es que unjas al próximo rey y que unjas al que te va a suceder, al próximo profeta Eliseo que va a venir después de ti. Le dio dirección. ¿Qué necesitas en este tiempo? ¿Necesitas fuerzas? ¿Necesitas ánimo? ¿Necesitas aliento? Pues ya sabes, al monte. Al monte. ¿Necesitas dirección? ¿Saber qué es lo que tienes que hacer en la nueva etapa? Ve al monte. Ve a la presencia de Dios. Ahí el Señor te dará eso. ¿Tiene eso su impacto en el valle? Claro. En primer lugar, el profeta pudo continuar con su llamado y con su propósito. Él no se quedó metido en la cueva para siempre. Después de ser ministrado por Dios, descendió al valle y adelante. Hay que continuar. Tengo un propósito, tengo un destino, tengo un llamado, tengo un ministerio, tengo una tarea que hacer. Ya he estado en el monte, ahora seguimos adelante. Porque hay que atender al valle, no podemos vivir toda la vida en el monte. Eso es misticismo, tampoco estamos llamados a eso. Estamos llamados a subir al monte y después traer lo que hemos recibido en el monte al valle. Entonces, ¿qué necesitas en este tiempo? Porque tienes un propósito. Todos tenemos un propósito en Dios. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un destino. Todos tenemos una tarea que hacer. ¿Quieres saber cuál es? Ve al monte. No, yo lo sé, pero me faltan las fuerzas. Ve al monte. No, yo tengo la fuerza, pero no sé por dónde tirar. Ve al monte. Ve a la presencia de Dios. Es ahí donde vamos a poder seguir adelante. ¿Y cuál fue el otro impacto en el valle? Pudo conectar y activar a la siguiente generación. Pudo ungir al siguiente rey y pudo ungir al siguiente profeta. Todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas no se limita en nosotros. Dios es un Dios transgeneracional y siempre mira, no solamente me mira a mí, mira a mi descendencia, mira a mis hijos, mira a mis nietos, mira a los nuevos convertidos, viene a la generación que viene detrás. Y la única manera de poder conectar con la siguiente generación y ayudarlos a activarlos es si pasamos tiempo en el monte. Porque fue Elías el que tuvo que ungirlos a ellos. No vino Dios directamente del cielo y lo ungió individualmente. No, Dios no hace así las cosas. En el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, Dios lo hace todo a través de un cuerpo. De un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el impacto que hay en el valle es que vamos a poder conectar con la siguiente generación y vamos a poder ayudarlos a activarlos en los propósitos de Dios y en el llamado de Dios para su vida. Siguiente caso, Pedro, Jacobo y Juan en Mateo capítulo 17 suben al monte de la transfiguración, al monte de Tabor, según algunos
eruditos, y sabemos que ahí el Señor se transfigura delante de ellos, ¿verdad? En el capítulo 17 dice así: se transfiguró delante de ellos, resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se aparecieron también Elías y Moisés, curiosamente 2 de los personajes que ya hemos visto que pasaban tiempo en el monte. Y qué bueno que me gusta que aparezca Moisés, porque finalmente entró en la tierra prometida. Aquí estaba pisando la tierra prometida. ¡Qué bueno! No la pisó en vida, pero la pisó en muerte. Pero la pisó, entró, pudo entrar, al final pudo entrar. ¡Qué bueno es Dios! ¡Wow! Gracias, Padre. ¿Qué vemos aquí? Es el lugar donde recibimos una mayor revelación ya de Jesucristo. ¿Sabes que Pedro, Jacobo y Juan conocían a Jesús? Lo conocían como rabí lo conocían, como maestro lo conocían como profeta, lo conocían como el hijo de David, lo conocían incluso como el Mesías, pero aquí vino una revelación nueva. Vino una revelación nueva. Vieron a Jesús como nunca antes lo habían visto. Tuvieron una nueva revelación de Jesucristo. Hermano, tenemos que recibir, yo necesito una nueva revelación de Cristo. Una mayor revelación de Cristo, de la gloria de Cristo, de la hermosura de Cristo, de la grandeza, de la santidad, de la divinidad, porque ellos eran muy conscientes de la humanidad de Cristo, pero no lo eran tanto de su divinidad. Y aquí vieron un destello de su gloria y de su divinidad y dijeron: wow, esto es tremendo, esto es tremendo, pero solamente los que están en el monte reciben esa revelación. Los otros 9 se la perdieron. Los otros 9 no tuvieron esta revelación de Cristo que tuvieron los 3 que sí estuvieron en el monte. Hermanos, no todos tenemos la misma revelación de Cristo. Todo va a depender de cuánto tiempo cada uno pasemos en el monte, en la presencia de Dios, porque es ahí donde el Padre nos va a revelar al Hijo. Y en el monte es el lugar donde somos reenfocados. Somos reenfocados. Ahí dijeron, sobre todo Pedro, que era el que más echado para adelante, que metía la pata más de una vez cada vez que hablaba, y dijo: qué bueno es, Señor, que estemos aquí, vamos a hacer una enramada para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y el Señor le dice: no, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Escúchame, céntrate. Lo que le está diciendo el Señor: Pedro, centrado, enfocado. La ley y los profetas pasaron, ahora está mi Hijo. Enfocaos correctamente. Hermanos, necesitamos reenfocarnos. Yo por lo menos necesito reenfocarme. Porque cuando uno está en el ministerio, el enfoque es el ministerio, el enfoque es la familia, el enfoque es la obra que hay que hacer, el enfoque es la salvación de los perdidos, y todo eso está bien, pero el enfoque es Cristo. Puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Si yo me desenfoco, voy a patinar en el valle. Y lo peor es que voy a hacer que otros patinen. Pero cuando yo voy al monte, el Señor me enfoca. Cuando yo voy al monte, Dios mismo me dice: céntrate. Este es el enfoque. Aquí. Dice Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces a los antiguos, a los padres, por medio de los profetas, ahora lo ha hecho por medio del Hijo. El enfoque. Y siempre que vamos al monte, el Padre nos va a decir: Cristo, Señor, pero Cristo
Cristo, 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 Cristo y solo Cristo y Cristo. Y cada vez que yo voy al monte, el Padre, Cristo. Y Él me pone el enfoque en Cristo. Y dejémonos de tantas tonterías. Cristo, Cristo, Cristo. Y es el lugar donde Cristo puede ser revelado. ¿Tiene su impacto en el valle? Claro. Manifestación del poder de Dios. Cuando bajaron del valle, cuando bajaron del monte, el muchacho endemoniado fue liberado. Hubo manifestación del poder de Dios. Los 9 que estaban en el valle no pudieron liberarlo. Y ya habían sido experimentados en eso, porque anterior a todo eso, ya el Señor los mandó de 2 en 2 a los discípulos para que echaran fuera demonios. Y ellos habían sanado enfermos y habían liberado a endemoniados, los había liberado y vinieron a Jesús y le dijeron, mira, aún los demonios delante de ti se van. Y el Señor le dice, está muy bien, pero gozaos en que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Pero ellos ya tenían experiencia, sin embargo, en este caso no pudieron. ¿Por qué? Porque tenían que estar en el monte. Queremos manifestar el poder de Dios. Necesita este mundo ver la manifestación del poder de Dios. ¿Necesitan los enfermos ser sanados? ¿Necesitan los endemoniados ser liberados? ¿Necesitan los que están en adicciones ser liberados? ¿Necesitan los que están en depresión recibir liberación de toda opresión en la mente? ¿Gente luchando con el suicidio? Por favor, no me diga que no hace falta que el poder de Dios se manifieste en esta sociedad, pero no se va a manifestar a menos que pasemos tiempo en el monte. Y cuando bajemos del monte, entonces podremos manifestar el poder de Dios en medio del valle. Y después es que despierta una inquietud en otros creyentes también. Porque aquí los otros 9 dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Cuéntanos el secreto. Cuando tú vayas al monte y empieces a manifestar el poder de Dios, otros creyentes te dirán, hermano, ¿y esto cómo es? Yo quiero lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no sé qué? Y de repente empieza a levantarse una inquietud en los demás. Y tú les dirás, al monte. Y el que verdaderamente lo quiera ir al monte y el que no dirá, ya sube tú. Te traigo a mi vecina y oras tú porque la sane. Pero yo no subo al monte. Pero despierta una inquietud. ¿Y esto, hermano? ¿Qué te pasa? Que te veo diferente. Hermano, que veo algo en ti. Hermano, ¿y cómo eres capaz de...? Y tú le dirás, el monte. Estoy en la presencia de Dios. Yo no produzco nada, yo no esfuerzo nada. Es algo que, por la gracia de Dios, el secreto está en el monte. El secreto está en el monte. Y el último caso, Jesucristo. Jesucristo en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Mateo capítulo 27, 26. Ahí vemos Jesús justamente antes de ir a la cruz, que Él está teniendo un gran conflicto, una gran batalla. Versículo 37 dice así. Jesús llevó consigo a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba ahora mismo en una situación crítica. Sabía que tenía que ir a la cruz, que tenía que afrontar el destino por el cual había venido, pero se encontraba dentro de sí en una disyuntiva, se encontraba en un conflicto que lo estaba llevando a una situación anímica y almáticamente. Jesús aquí estaba totalmente compungido, estaba muy triste, estaba emocionalmente alterado. El Señor
porque sabía que tenía que ir a la cruz. Y a Jesús en ese momento no le preocupaba tanto el sufrimiento en sí de la cruz. A Jesús no le preocupaba tanto el hecho de que, bueno, esto me va a doler y por eso no quiero ir a la cruz. No. Jesús lo que sabía, lo que no quería era separarse del Padre. Porque sabía que si iba a la cruz y cargaba todo el pecado, el Padre le iba a dar a la espalda, como pasó. Por eso le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y eso es lo que no quería Jesús. Quería hacer la voluntad del Padre, pero no quería pasar por la copa de separarse del Padre, del cual nunca se había separado. Dijo: yo eso no puedo soportarlo. Estoy en un conflicto, yo quiero hacer tu voluntad, pero no quiero que te separes de mí. Eso no lo puedo soportar. Y estaba en una agonía tremenda. Pero ahí es donde él obtuvo victoria. Es en el monte donde él tuvo victoria sobre la batalla más dura que Jesús afrontó. Y mira que afrontó batallas duras. Empezando por Mateo capítulo 4, la tentación en el desierto, 40 días, ¿verdad? Y un ataque constante de las tinieblas. Dice que los 40 días fue tentado y al final de sus días vino con las tentaciones más gruesas, cuando más débil estaba, y cuando sale de ahí en victoria, a lo largo de su camino constantemente tentado, lo tentaban los fariseos. Su pueblo que lo tenía que recibir lo tentaba constantemente. Venían a Jesús para tentarlo, venían a Jesús para tentarlo, venían a Jesús para tentarlo. Lo tentaban los romanos, el pueblo romano también los tentaban. Lo tentaban hasta sus propios discípulos. Señor, enviamos fuego para que éste sea destruido. Y el Señor: no sabéis de qué espíritu soy. Uno lo niega, el otro le traiciona, todos le abandonan, constantemente tentado Jesús por todo, por el pueblo, por los discípulos, por los gentiles, atacado por el enemigo siempre. Pero la batalla más dura fue en Getsemaní, y ahí él obtuvo la victoria. No sé qué batallas estás librando, ni cuál sea la dimensión de la batalla que estás librando. Pero sea cual sea, tu victoria está en el monte. Tu victoria está en la presencia de Dios. Ahí es donde vas a encontrar la victoria. ¿Pudo vencer la tentación? Pudo vencer la tentación. Porque Él le dice a los discípulos, en el versículo 39, bueno, Él está orando, ¿no? Y dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él estaba tentado a no tomar de esa copa. Pero en el versículo 41 le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y yo reflexiono y digo: ahora sé por qué tantas veces caigo yo en la tentación. Porque no paso tanto tiempo en el monte como debería. Porque es solamente en el monte, en la presencia de Dios, donde yo voy a poder vencer la tentación. Y por último, es en el monte, desde el lugar desde el cual yo voy a cumplir con el propósito de Dios. Versículo 46, cuando ya se acerca Judas con la multitud para apresar a Jesús, dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, vamos, estoy listo. A la cruz, se acabó, a cumplir el propósito. Ya está. Solamente los que están en el valle van a poder cumplir el propósito de Dios. No por el hecho de que yo tenga un propósito en Dios quiere decir que se cumpla. Si yo no paso tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuál fue su impacto en el valle? La cruz, primeramente la cruz, a morir. Y después, claro, cuando Él muere sabemos todo lo que pasa. Hay una serie de fenómenos sobrenaturales que acontecen, y 3 días después sigue habiendo más efecto en el valle, porque Cristo resucita de entre los muertos. Y pasa 40 días con los suyos hablándoles acerca del reino de Dios. Y después de esto hay otro impacto más sobre el valle, porque Cristo asciende a los cielos. Y todavía queda un cuarto impacto: su regreso. Su segunda venida, ¿a dónde? Al valle. Al valle. Al valle. Aquí, a la tierra. Victoria total.
Victoria total. Jesús en la cruz venció al diablo, venció a las potestades, venció a la muerte, venció al pecado, venció al mundo. Fue una victoria total. Una victoria total que tiene su resultado y tiene su evidencia y su proyección en el valle. Podemos tener victoria en medio de nuestra situación. Podemos tener victoria en medio de la debilidad. Podemos tener victoria en medio de la tentación. Puede haber liberación, puede haber sanidad, puede haber restauración de vida. ¿Por qué eso se proyecta en el valle? Porque Cristo venció en el monte. Y por eso hay resultados. Y salvación por medio de la fe. Salvación por medio de la fe. Hermano, todavía hoy en el valle, todo aquel que pone su fe en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados puede recibir salvación y vida eterna. Y si tú en esta mañana todavía no lo has hecho, a tu disposición está. Solamente tienes que venir delante de Él, pedirle perdón por tus pecados y poner tu fe en Jesucristo. Y cuando tú lo haces, en ese momento naces de nuevo y viene la salvación que es en Cristo Jesús. Fijaros si tiene resultados en el valle. Y por último, la llenura del Espíritu Santo. Porque ahí la palabra de Dios nos dice que ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo porque Cristo no había sido ascendido. Pero en el momento que asciende, justamente antes, el Señor les dijo: id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. ¿Cuál era? La llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para tener una experiencia pentecostal? No, para llevar el Evangelio a este mundo. Y gloria a Dios por las experiencias pentecostales, pero no me interesan nada si no me sirven para llevar el Evangelio a los perdidos. Prefiero llevar el Evangelio a los perdidos aunque no tenga experiencias pentecostales. Pero yo quiero las dos. Pero si tengo que decantarme por una, la salvación de los perdidos. Claro que tiene su impacto en el valle. Concluimos, para cerrar. Vemos un denominador común en todos estos aspectos. En primer lugar, el monte es el lugar donde vamos a un encuentro sobrenatural con Dios. Ahí se rompen todos los esquemas religiosos, se rompen todos los moldes, la concepción del tiempo desaparece. A ver cuándo termino de orar. Me habré dejado la plancha puesta. Que tengo que hacer lo otro. No sé qué, es que tengo un compromiso. Cuando uno entra en la presencia de Dios, de repente, no existe el espacio, no existe el tiempo, estás cara a cara con Dios. Y no existe otra cosa. Eso es lo que necesitamos, por lo menos yo. Eso es lo que necesito. Pero es que hay problemas en el valle. Déjame que yo estoy en el monte. Ya después atenderé. Y poder ser más fructífero y con mejores resultados que si no estoy aquí. Es un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios fuera de todo molde, fuera de toda estructura, fuera de toda mecánica. Y tú dices: wow, Señor, aquí estamos tú y yo. Eso es lo que yo necesito. Es el lugar donde podemos recibir una nueva y oportuna revelación. Abraham recibió revelación de su propio corazón. Después vemos que Elías recibió una revelación nueva de Dios por medio de un viento apacible. Los discípulos recibieron una nueva revelación de Jesucristo. Necesitamos una nueva revelación de Él. Es ahí en el monte donde la recibimos. Es el lugar desde el cual vamos a ser capaces para impactar en el valle. Todos estos hemos visto que tuvieron su impacto en el valle. De hecho, cuando nos convertimos, el Señor no nos lleva al cielo porque quiere que impactemos en el valle. Pero si no pasamos tiempo en el monte, en la presencia de Dios, no vamos a poder impactar en nuestro entorno. Y por último, es el lugar donde podemos conectar con la siguiente generación. Elías conectó, Abraham, hubo una proyección en Isaac, en Jacob, en Judá, hasta el día de hoy. Moisés también, porque después el pueblo entró y la siguiente generación, él conectó con Josué. Y vivimos en una sociedad donde las generaciones están separadas.
Vivimos en una sociedad donde las generaciones están separadas. No hay conexión entre generaciones. Los jóvenes por un lado, los ancianos por otro. Pero en el pueblo de Dios no debe ser así. No es así. Dios no funciona así. Dios funciona siempre con generaciones. Y para que eso se conecte, cada generación y cada uno de nosotros tenemos que pasar tiempo en el monte. Amén. Nos ponemos de pie, damos gracias al Señor.